Imagina que estás en la tranquilidad de tu hogar, cuando de repente, un mensaje extraño aparece en tu móvil. Un número desconocido. Una llamada que parece inofensiva, pero en realidad, es el principio de un ciclo de terror que no podrás detener. Hoy, te invitamos a sumergirte en la historia de Laura, una joven que, al responder un simple teléfono, desatará una serie de eventos aterradores que pondrán en peligro su mente, su alma y su propia realidad. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. ¿Estás listo para vivir el miedo en cada timbre, en cada sombra? Escucha con atención, porque lo que está al otro lado de la línea podría ser más mortal de lo que imaginas. Bienvenidos a No cojas la llamada del móvil. Laura estaba sentada en su sofá, intentando desconectar de un día agotador. La pantalla de su teléfono brillaba en la oscuridad de la habitación, iluminando su rostro cansado. Había pasado horas revisando sus redes sociales, buscando algo para distraerse, cuando un mensaje apareció en la pantalla. Un número desconocido. Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, Laura abrió el mensaje. La pantalla mostró solo una palabra: ayúdame. Sin más contexto, sin firma, solo esas dos palabras que le dieron un vuelco al corazón. Estaba segura de que no conocía ese número. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el teléfono. ¿Qué significa esto?, se preguntó Laura en voz baja, mirando el mensaje una y otra vez. Intentó ignorarlo, pero algo en su interior le decía que debía responder. En su mente, las preguntas comenzaban a acumularse: ¿de quién era ese mensaje? ¿Por qué había llegado hasta ella? Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió no contestar y seguir con lo que estaba haciendo. El teléfono volvió a vibrar, otra vez el mismo número desconocido. La tentación era demasiado grande. Laura dudó un momento, pero finalmente contestó con un simple: ¿quién eres? Pensó que quizás se trataba de un error, un mensaje mal enviado. El teléfono volvió a vibrar, y un nuevo mensaje apareció en la pantalla: lo sabes, Laura. Ya no puedes escapar. La sensación de incomodidad aumentó. ¿Cómo sabía esa persona su nombre? Laura miró alrededor, la casa parecía tranquila, pero algo en el aire había cambiado. La sensación de estar observada se hizo más intensa. Miró por la ventana, pero nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando pensó que la oscuridad de la noche parecía más profunda de lo habitual. El teléfono vibró una vez más, y aunque no quería, lo miró. El mensaje decía: estás en mi poder. El miedo se apoderó de Laura. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? ¿Qué quería de ella? El teléfono siguió vibrando, pero Laura lo dejó sobre la mesa, decidida a no ceder ante esa sensación de pavor que la invadía. Sin embargo, el malestar seguía presente, y sus ojos no podían dejar de mirar el aparato. Sin pensarlo, se levantó y fue hacia la cocina. Necesitaba algo que la tranquilizara. Mientras el agua de la tetera comenzaba a hervir, el sonido del teléfono interrumpió el silencio. Esta vez no fue un mensaje, sino una llamada. Un número desconocido brillaba en la pantalla, y Laura lo observó con creciente miedo. No lo contestes, pensó para sí misma, pero algo la instaba a hacerlo. Con una mano temblorosa, levantó el teléfono. La voz al otro lado era suave, casi susurrante, pero clara. Laura, te estoy observando. El miedo la paralizó, su mente quedó en blanco. ¿Cómo sabía esa voz su nombre? ¿Cómo sabía que la estaba mirando? El aire de la cocina parecía volverse más pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Laura sintió que algo no estaba bien. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La voz continuó: te he encontrado, Laura. No puedes esconderte. De repente, la llamada se cortó. El silencio en la casa se volvió opresivo, casi insoportable.
Laura se quedó de pie, con el teléfono en la mano, incapaz de mover un solo músculo. La sensación de ser observada no se desvaneció, sino que se intensificó. Miró hacia el salón, y por un instante, juró haber visto una sombra moverse cerca de la ventana. Su respiración se aceleró, y rápidamente dejó el teléfono sobre la mesa. El miedo le invadió todo el cuerpo. Algo no estaba bien, algo extraño estaba ocurriendo. Caminó hasta la ventana y la abrió de golpe, esperando sentir el aire fresco de la noche, pero todo parecía demasiado quieto, como si el mundo entero estuviera contenido en un suspiro. El teléfono volvió a vibrar en la mesa, y Laura, aunque asustada, no pudo evitar mirarlo. ¿Quién eres?, escribió, con la esperanza de obtener una respuesta más lógica. Pero al instante, la respuesta apareció: la misma persona que está en tu casa, ahora. En ese momento, un ruido sordo proveniente del pasillo hizo que Laura se girara bruscamente. Sintió como si algo estuviera cerca, pero no pudo ver nada. Un sudor frío empezó a cubrir su frente, y sus manos comenzaron a temblar nuevamente. No podía ignorar esa sensación de inquietud. El teléfono en la mesa comenzó a emitir un sonido extraño, como si estuviera recibiendo una nueva llamada. Laura avanzó lentamente hacia la mesa, con miedo de lo que podría encontrar. Al tocar el teléfono, la pantalla se iluminó nuevamente. Esta vez, no había mensaje ni llamada. Solo una imagen, su propio rostro, pero distorsionado, como si alguien hubiera manipulado la foto. El teléfono volvió a vibrar, y el mensaje apareció: te estoy observando. En ese momento, una ráfaga de viento se coló por la ventana abierta. Las cortinas comenzaron a moverse, y Laura sintió que la temperatura en la habitación descendía rápidamente. Como si el aire se estuviera congelando. Miró alrededor, pero no había señales de alguien más. Sin embargo, la sensación de estar acompañada por una presencia invisible era más fuerte que nunca. No es real. No puede ser real, murmuró Laura, pero su mente no le creía. Sus ojos se dirigieron hacia el espejo de la entrada, donde algo en la superficie le pareció extraño. La figura reflejada no coincidía con su propia imagen. Un rostro sin expresión, con ojos vacíos, la observaba desde el otro lado del cristal. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Su primer impulso fue huir, salir de la casa, pero no podía moverse. Algo la mantenía en su lugar. El teléfono seguía vibrando, la imagen en la pantalla cambiaba, pero los mensajes seguían siendo los mismos: no puedes escapar. Finalmente, Laura no pudo más. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando la tocó, la cerradura se atascó, como si algo estuviera bloqueándola desde el otro lado. El miedo aumentó. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres?, gritó al teléfono, pero la voz al otro lado solo respondió con un susurro casi inaudible: yo soy el que te observa, Laura. La presión en el aire aumentaba, y el ambiente parecía volverse más denso. Todo a su alrededor se oscureció lentamente, como si la casa estuviera siendo tragada por una sombra gigantesca. El teléfono volvió a vibrar una vez más, pero Laura ya no podía más. Con un último grito, cayó al suelo. El teléfono seguía vibrando en la mesa, su luz parpadeando en la penumbra. Laura no podía ignorarlo, aunque el miedo la paralizaba. Con las manos temblorosas, lo levantó, temiendo lo que pudiera escuchar al otro lado. Una llamada más de ese número desconocido. La ansiedad la recorrió por completo. Sin embargo, algo la impulsó a contestar. Hola, dijo con voz quebrada, sin saber qué esperar. En lugar de la claridad que esperaba, una respiración pesada se escuchó desde el otro lado. No era humana, era como si alguien o algo estuviera tratando de hablar, pero no podía. Solo respiraba con dificultad. Un estremecimiento recorrió la espalda de Laura. ¿Quién eres?, preguntó, su voz ahora más firme, aunque temblorosa. Pero la respuesta que recibió no la tranquilizó.
El viento susurra, la voz al otro lado estaba distorsionada, como si la persona estuviera en un túnel, incapaz de articular palabras con claridad. Laura frunció el ceño, sintiendo una creciente sensación de angustia. El silencio ocupó la línea por un momento antes de que la voz regresara, esta vez más clara, aunque aún incomprensible. «Te veo, Laura, te veo desde aquí». Laura miró alrededor, y aunque no podía ver nada en la oscuridad, el aire en la habitación comenzó a sentirse pesado, denso, como si algo invisible la rodeara. «¿Qué quieres de mí?», Laura gritó, su voz temblando por el miedo. La respuesta llegó en forma de un susurro aún más débil. «¿Recuerdas lo que hiciste?». El teléfono se cortó abruptamente, dejando a Laura con el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos no podían dejar de mirar el aparato. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía saber esa voz algo tan privado? La habitación se volvió más silenciosa de lo que debería. Laura, aún con el teléfono en la mano, no podía dejar de pensar en esas palabras. La voz le había dicho que recordara algo, ¿pero qué era? ¿Qué había hecho? Sentía como si algo oscuro estuviera a punto de revelarse, como si la sombra de algo del pasado estuviera acechando nuevamente. El teléfono en su mano volvió a vibrar, interrumpiendo sus pensamientos. Aún sabiendo que era lo último que quería hacer, Laura volvió a contestar. «¿Quién eres?», repitió, con un hilo de voz. Esta vez no hubo respiración, ni susurros. Solo un silencio espeso, que se extendió demasiado tiempo, como si la persona del otro lado estuviera deliberando si hablar o no. De repente, la voz se filtró de nuevo, más grave, casi gutural. «Te he estado esperando». Un escalofrío recorrió la columna de Laura. Algo estaba mal, muy mal. La sensación de estar siendo observada creció hasta convertirse en una presión insoportable. Miró hacia el pasillo, pero no vio nada. Sin embargo, algo le decía que no estaba sola. «Te veo en todos lados», continuó la voz, deslizándose por su oído como un murmullo lejano. Laura intentó colgar, pero las manos le temblaban tanto que no podía hacerlo. Algo le decía que no debía colgar. La sombra en la habitación pareció moverse, deslizándose de un lado al otro, pero cuando Laura la miró directamente, desapareció. Aterrada, miró al espejo que estaba en la pared frente a ella. En su reflejo, su figura se veía ligeramente distorsionada, pero lo más extraño era lo que veía detrás de ella. Una sombra alargada se proyectaba, moviéndose como si fuera parte del entorno. Laura giró rápidamente, pero no había nada allí. La sombra estaba en el espejo. El teléfono volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si la misma llamada estuviera demandando ser escuchada. Laura levantó el teléfono de nuevo, sin querer, pero lo hizo. «Ya no puedes escapar», la voz susurró esas palabras con una claridad escalofriante, como si hubiera estado esperándola en cada uno de esos momentos. «¿Qué quieres de mí?», Laura volvió a preguntar, su voz apenas audible. Sin embargo, no recibió una respuesta clara. Solo un sonido lejano, como un suspiro que venía desde lo más profundo de la tierra. «Solo ven, ven y verás», las palabras resonaron en su mente, cada una de ellas calando profundamente en su conciencia. Un crujido sonó desde el pasillo. Laura se giró rápidamente, pero no había nada. Solo las paredes vacías de la casa, desmoronadas en la oscuridad. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada no desaparecía. El teléfono se coló en el fondo de su mente, repitiendo la misma llamada una y otra vez. Laura, el nombre de ella salió de la boca de la voz con un tono tan íntimo, tan cercano, que hizo que su piel se erizara. Al mirar al espejo, vio algo aún más perturbador. La figura que se reflejaba no era solo suya. Una sombra oscura, indefinida, pero claramente humana, se deslizaba detrás de ella en el cristal, observándola. El terror la paralizó. Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. El teléfono, ahora frío en sus manos, vibró una vez más.
Recuerda lo que hiciste, la voz se filtró con una intensidad que le quemó la piel. Algo dentro de Laura se quebró, una parte de ella temía recordar. De repente, un sonido sordo proveniente de la cocina interrumpió el momento. Un objeto cayó al suelo, seguido por el ruido de algo arrastrándose. Laura miró hacia el pasillo, pero no se atrevió a moverse. La llamada continuó, la voz incesante en sus oídos, aumentando su intensidad. Te estoy buscando, Laura. Ya no puedes escapar. El reflejo en el espejo se distorsionó una vez más, y Laura vio una figura que no era suya. La sombra comenzó a acercarse, moviéndose lentamente, como si no tuviera prisa. La figura en el cristal levantó la mano, y cuando Laura giró la cabeza para mirarla, la figura desapareció. La llamada se cortó abruptamente, y Laura dejó caer el teléfono al suelo, su corazón latiendo con fuerza. En el silencio de la casa, la atmósfera se sentía opresiva, cada rincón de la habitación parecía esconder algo oscuro. De repente, un frío gélido la rodeó, y el aire se espesó como si el mismo espacio estuviera tratando de atraparla. Laura intentó moverse, pero algo la mantenía en su lugar, como si la sombra de lo que estaba persiguiendo la estuviera inmovilizando. Desesperada, miró de nuevo al espejo, y allí estaba, la figura oscura, ahora más cerca, proyectada con claridad en el cristal. Los ojos vacíos la miraban fijamente, y Laura supo que no estaba sola. De repente, la voz volvió a surgir del teléfono, esta vez más clara y directa: te encontraré, y lo recordarás todo. El reflejo en el espejo sonrió, y la sombra se alargó aún más. Laura dio un grito ahogado, sintiendo cómo la oscuridad la absorbía por completo. Era solo el principio. Las llamadas no cesaban. Cada vez que el teléfono vibraba, Laura sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Se había acostumbrado a las voces susurrantes y las palabras incompletas, pero lo que realmente la aterraba era la forma en que la situación comenzaba a desbordarse. Ya no era solo un teléfono, ya no era solo una voz. Algo más estaba ocurriendo. Durante el día, Laura intentó ignorar la sensación de paranoia que la invadía. Pero era imposible. Cada rincón de la casa parecía más sombrío. La luz del sol no lograba disipar la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ella. De noche, todo era aún peor. El teléfono no dejaba de sonar, y cada vez que lo contestaba, las palabras se volvían más desconcertantes. En una de esas llamadas, la voz comenzó a hablarle directamente sobre su pasado. ¿Recuerdas la vieja casa? ¿Lo recuerdas, Laura? La mención de la casa familiar la hizo estremecerse. No había pensado en ese lugar en años. La vieja casa donde creció, llena de secretos oscuros y recuerdos que prefería olvidar. ¿Cómo podía saber esa voz sobre su infancia? No. Susurró Laura, sintiendo un nudo en el estómago. No quiero recordar, pero las imágenes comenzaron a llegar. A medida que la llamada continuaba, las voces distorsionadas del teléfono comenzaron a mezclarse con las imágenes de su niñez, de la vieja casa. Las risas de los niños, los ecos de la madera crujiente, las sombras que danzaban en las paredes. Laura colgó rápidamente, pero la sensación de estar atrapada en un recuerdo oscuro no la abandonó. No podía dejar de ver esas imágenes en su mente, las puertas cerradas, los pasillos oscuros, la figura que siempre había sentido que la observaba desde las sombras de la casa. Algo en su interior temía regresar a ese lugar. Pero ahora no podía dejar de pensar en ello. A medida que pasaban los días, las visiones comenzaron a intensificarse. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver a la figura que había visto en el espejo. Al principio, pensó que era solo su mente jugando con ella, pero pronto las visiones se volvieron más claras, más realistas. Podía ver la silueta de la figura en su habitación, justo al borde de su vista, siempre cerca pero nunca lo suficientemente cerca para verla completamente. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, sintió una presencia detrás de ella. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No se atrevió a girarse, pero sabía que algo la estaba observando.
La figura estaba allí, en la sombra, esperando el momento adecuado. Laura sintió el aire frío en su nuca y el cabello de su espalda se erizó al contacto. Se levantó rápidamente y corrió hacia la ventana, pero no había nada fuera. No había sombras en la calle, nada que pudiera explicar lo que sentía. Sin embargo, el miedo seguía creciendo en su interior, como si algo la estuviera acechando desde lo más profundo de la oscuridad. Intentó calmarse, pero su mente estaba llena de pensamientos erráticos. No puede ser real, no puede. El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez Laura no se atrevió a contestar. Las palabras de la voz todavía retumbaban en su mente: ¿recuerdas lo que sucedió? No puedes escapar. Su respiración se aceleró. Algo estaba mal. Muy mal. Algo la estaba arrastrando hacia un lugar oscuro, hacia un misterio que no podía comprender, pero que la perseguía con una fuerza aterradora. Decidió dejar el teléfono en silencio y se sumió en la oscuridad de su casa. No importaba lo que hiciera, siempre sentía que algo la observaba, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Las luces parpadeaban intermitentemente y las sombras parecían moverse por sí solas, cambiando de forma como si tuviesen vida propia. A la mañana siguiente, Laura fue al baño a lavarse la cara. Cuando se miró al espejo, se quedó paralizada. La figura que había visto en las visiones estaba allí, reflejada detrás de ella. Pero cuando giró rápidamente, no había nadie. Solo la casa vacía y el sonido de su respiración. No podía explicar lo que veía, pero sabía que no era producto de su imaginación. Esa tarde, Laura no pudo más. Fue a la vieja casa de su infancia. No sabía por qué, pero algo la estaba empujando a hacerlo. El viaje en coche fue largo y silencioso. El lugar estaba tal como lo recordaba, oscuro, desolado, con un aire inquietante que parecía respirar en las paredes. Al acercarse a la entrada, la puerta se abrió lentamente, como si alguien la estuviera esperando. El interior estaba aún más deteriorado de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo sus pies. Caminó por el pasillo con el corazón en un puño. Cada paso la acercaba más a algo que no comprendía. Algo la estaba esperando, algo relacionado con la figura que la había estado siguiendo en las visiones. Mientras caminaba por el pasillo, los ecos de sus propios pasos parecían amplificarse, resonando en el aire. Entonces, escuchó un susurro, una voz familiar que la llamaba. «Laura, ven aquí», la voz provenía de las sombras al final del pasillo. Algo en ella la instó a seguir, a adentrarse aún más en ese lugar, aunque su intuición le decía que debía huir. Se acercó al final del pasillo y abrió una puerta. Al entrar, la oscuridad la envolvió. Solo un pequeño rayo de luz provenía de una ventana rota. Allí, en la esquina, vio la figura, claramente delineada. No estaba en su reflejo, no estaba en su mente. Estaba allí, frente a ella, real. La figura era alta, oscura, casi humana, pero no completamente. Su rostro estaba borroso, como si fuera una sombra que tomaba forma. Laura no pudo mover un músculo. La figura levantó la mano lentamente, señalándola. Un frío intenso recorrió su cuerpo. «Ya no puedes huir». La voz de la figura era profunda, resonante, como si proveniera de todas las partes de la casa a la vez. El aire se volvió denso, y Laura sintió que no podía respirar. Cada segundo parecía un siglo. Intentó retroceder, pero algo la mantenía en su lugar. La figura comenzó a moverse hacia ella, arrastrando consigo una sombra más oscura que la envolvía, creciendo como una tormenta que amenazaba con engullirla. De repente, un ruido fuerte la sacó de su parálisis. La puerta se cerró de golpe y la figura desapareció. Laura se dio vuelta, pero el terror seguía en su pecho. Algo había cambiado en ella. Algo oscuro y antiguo había despertado, y ahora no la dejaría ir. Estaba atrapada en un misterio que se profundizaba a cada paso que daba. Con el corazón acelerado, corrió hacia la salida.
Pero antes de llegar, escuchó el sonido de la puerta abriéndose detrás de ella. Un susurro la alcanzó en la oscuridad: «Te estoy esperando, Laura». El miedo la empujó hacia la salida, y cuando alcanzó la calle, miró atrás. La casa permanecía oscura, pero sabía que nunca más podría olvidarla. De regreso en su hogar, Laura intentó dormir, pero sus pesadillas eran aún peores. Las visiones de la figura en la casa la perseguían, y la sensación de ser observada no la dejaba. Algo en ella había cambiado para siempre. Un misterio mucho más profundo y oscuro la había atrapado, y ahora sabía que no podría escapar. Laura sentía que su cordura se desmoronaba lentamente. Las llamadas ya no eran una sorpresa, sino una condena. Cada vez que el teléfono vibraba, un escalofrío recorría su cuerpo. Sabía lo que venía. Sabía que no podía escapar de lo que se estaba gestando, pero algo en su interior la impulsaba a contestar, a enfrentar la oscuridad, aunque le costara cada vez más. La primera vez que colgó, pensó que lo había logrado. Un respiro de alivio, un segundo de calma. Pero tan pronto como el teléfono se apagó, el sonido de la llamada comenzó nuevamente, cortando cualquier atisbo de paz. «No puedes huir, Laura». La voz al otro lado no era la misma, pero sus palabras, siempre las mismas, seguían retumbando en su mente. Los días comenzaron a mezclarse, perdiendo su sentido. Laura ya no sabía si era de día o de noche. Siempre estaba atrapada en la misma rutina de llamadas, visiones y sombras. Las luces de su casa parecían apagarse solas, las sombras alargadas siempre presentes en cada rincón. Las llamadas no se detenían, y cada vez que intentaba ignorarlas, el terror la envolvía con más fuerza. «Recuerda, siempre lo has sabido», la voz volvía una y otra vez, como una repetición eterna. Las palabras no tenían sentido, pero Laura sentía que eran más que simples palabras. Eran una advertencia, una condena. Cada vez que escuchaba esas frases, sentía que algo se rompía dentro de ella. Como si su mente estuviera siendo desgarrada por una verdad que no podía comprender. Una noche, exhausta, Laura decidió no contestar. El teléfono sonó una vez más, pero no lo levantó. Quiso descansar, por fin escapar de ese ciclo, aunque fuera por un solo momento. Pero el teléfono no dejó de sonar. La vibración retumbaba en el aire, un recordatorio constante de que no tenía control sobre lo que sucedía. Algo más estaba al mando. El sonido de la llamada se detuvo abruptamente, pero algo había cambiado. El aire se volvió pesado, y una presión insoportable se apoderó de su pecho. Se levantó de la cama y miró a su alrededor. Las sombras en las paredes parecían moverse, distorsionadas y deformadas, como si algo las estuviera manipulando desde el interior. Su mente intentaba huir, pero el cuerpo la mantenía prisionera. Fue entonces cuando vio la figura en el pasillo. Estaba parada en la oscuridad, apenas visible, pero su presencia era inconfundible. La sombra era más tangible que nunca, y Laura, paralizada, sintió como si estuviera viendo una parte de sí misma que no quería reconocer. Los ojos de la figura brillaban en la oscuridad, y su rostro era borroso, como si el reflejo de un sueño retorcido. «Te lo dije», la voz susurró desde la figura, un eco que se filtraba en su mente, entrando en cada rincón de su ser. Laura no podía mover un músculo. Quería gritar, pero no tenía voz. La figura comenzó a moverse lentamente hacia ella, como una sombra que arrastra todo a su paso. A medida que se acercaba, Laura sentía su cuerpo volverse más ligero, más etéreo, como si la oscuridad la estuviera absorbiendo. El teléfono de nuevo, pero esta vez, no importaba si contestaba o no. La figura, ahora más definida, seguía acercándose a ella. Laura levantó la mano en un intento desesperado por detenerla, pero las sombras no cedían. La voz que salía del teléfono se unió a la de la figura, y las dos se fusionaron en una sola, como un grito constante que perforaba su mente. «Nunca escaparás, siempre estarás aquí», la figura habló, y las palabras resonaron en la casa, llenándola de una energía oscura.
Laura sintió cómo su mente comenzaba a desmoronarse, como los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. Las sombras se alzaban, creciendo, envolviendo todo a su alrededor, hasta que la luz se apagó por completo. En la oscuridad, solo quedaba el sonido de las llamadas. Despertó de repente en su cama, sudorosa, con el corazón latiendo desbocado. Todo parecía normal, pero algo no estaba bien. El teléfono estaba sobre la mesa, quieto. Durante un breve instante, pensó que todo había sido solo una pesadilla, pero al mirar el número en la pantalla, la realidad la golpeó de nuevo. Era el mismo número desconocido. La pesadilla no había terminado. El teléfono volvió a sonar. Laura intentó ignorarlo, pero el sonido se intensificó, resonando por toda la casa, como un martilleo constante en su mente. Con manos temblorosas, levantó el teléfono. «¿Sabías que esto pasaría, Laura?». La voz al otro lado era la misma, y su tono era ahora lleno de burla, como si hubiera estado esperando este momento. «Nunca habrá fin». La llamada no se cortó, no importaba cuántas veces intentara colgar. El sonido seguía presente, una constante en su vida, un recordatorio de que estaba atrapada en un ciclo sin salida. Cada vez que intentaba descansar, cada vez que pensaba que por fin se liberaría, el teléfono volvía a sonar, trayendo consigo más visiones y más sombras. Como si la propia llamada se hubiera convertido en su destino. Intentó buscar respuestas, investigar sobre el número desconocido, pero nada parecía ayudar. Nadie parecía saber nada sobre esas llamadas. Cada intento de comprensión solo la sumía más en el abismo. Y lo peor de todo era la sensación de que cada llamada la acercaba más a algo que no quería enfrentar, algo que ni siquiera estaba dispuesta a recordar. La figura en el pasillo regresó, más cerca, más tangible. Laura ya no podía ignorarla. Ya no podía huir. Algo en su interior le decía que si no enfrentaba lo que había sucedido, seguiría atrapada en este ciclo por siempre. La figura se detuvo frente a ella, y una fría ráfaga de aire helado la envolvió, apagando todas las luces de la casa. La llamada volvió a sonar. «Estás atrapada, Laura, atrapada en tu propio miedo», la voz susurró en sus oídos, y Laura se dio cuenta de que no solo estaba atrapada por las llamadas, sino también por la oscuridad de su propia mente. Cada paso que daba, cada intento por cortar la conexión, solo la acercaba más al abismo, más a la verdad que temía. ¿Qué había hecho en su pasado? ¿Qué la había llevado a este tormento? De repente, el teléfono dejó de sonar. El silencio fue abrumador. Pero en ese silencio, Laura escuchó algo más. Un susurro, suave y lejano: «Lo que has hecho, lo verás todo». La figura desapareció, pero las palabras permanecieron en su mente, grabadas a fuego. La sensación de estar atrapada era más intensa que nunca. El ciclo no iba a terminar. Cada llamada era una repetición de lo mismo. Un intento de Laura por escapar de ese destino, una y otra vez. Intentaba olvidar, intentaba salir, pero no había salida. La figura en sus visiones, en su mente, estaba en todas partes. La casa, su vida, su existencia misma se había convertido en una cárcel, una prisión que la sombra había construido alrededor de ella. Cuando por fin el teléfono dejó de sonar, Laura cayó al suelo, agotada. El cuerpo le dolía, pero su mente estaba aún más quebrada. No había escape. No podía escapar de lo que había hecho, de lo que sabía que iba a suceder. La sombra que la perseguía no la dejaría ir. El ciclo continuaría hasta que todo fuera revelado, hasta que ella lo enfrentara. En el último susurro de la llamada, antes de que el teléfono se apagara definitivamente, la voz se despidió con una promesa aterradora: «Ahora, Laura, ya no hay marcha atrás». La oscuridad se cerró sobre ella, y con un último suspiro, Laura comprendió que estaba atrapada, condenada a vivir en un ciclo interminable de terror, sin fin, sin escape. Laura estaba agotada. El terror había marcado cada momento de su vida desde que la figura apareció por primera vez.
Las sombras se habían vuelto parte de su realidad, y los recuerdos olvidados, enterrados en lo más profundo de su mente, emergían con cada paso que daba. Su cuerpo temblaba, pero lo que realmente la perturbaba era lo que veía en cada rincón, lo que sentía que la observaba sin descanso. En un último intento por escapar, Laura decidió abandonar la casa. No podía soportar más el ciclo de las llamadas ni las figuras que la acosaban. Sabía que si no salía de allí, perdería por completo su cordura. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando la alcanzó, algo la detuvo. La puerta no se abría. Era como si estuviera sellada por algo invisible, algo que la mantenía prisionera dentro. Desesperada, se lanzó hacia las ventanas, tratando de romper el cristal o al menos forzar las persianas, pero todas estaban cerradas de golpe. A pesar de la fuerza con la que golpeaba las ventanas, estas permanecían intactas como si fueran inquebrantables. El aire estaba pesado, denso, como si la misma casa estuviera respirando con un propósito oscuro y malévolo. No puedes escapar, Laura, la voz surgió de la nada, filtrándose a través de las paredes. La figura apareció en el umbral del pasillo, observándola sin moverse. Era la misma sombra oscura, pero esta vez, su presencia parecía más fuerte, más inminente. La oscuridad la rodeaba, y Laura no sabía si estaba viendo la figura o si era su mente la que la creaba, pero ya no importaba. Estaba atrapada. Intentó correr hacia el vestíbulo, pero las puertas internas se cerraron solas, como si las paredes estuvieran cambiando a su alrededor, transformando la casa en una trampa. La desesperación creció, y la figura de la sombra se acercó más, sus ojos oscuros fijos en ella, como si quisiera devorarla con su mirada. No hay salida. La voz retumbó en su cabeza. Siempre ha sabido que no hay salida. Laura cayó de rodillas, su respiración entrecortada por el miedo. Las puertas, las ventanas, todo estaba sellado. Se giró, buscando algo, cualquier cosa que le diera esperanza, pero el pasillo estaba vacío. Las luces titilaban, y un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un sonido suave, como si alguien caminara detrás de ella. Al girarse, la sombra estaba aún más cerca. Los recuerdos empezaron a llegar a su mente con una fuerza imparable. Vio a su madre, sonriente y cálida, en la vieja casa familiar. Recordó las risas de los días de verano, los juegos en el jardín. Pero de repente, todo cambió. El lugar que había sido su refugio se transformó en un lugar de miedo. Los gritos de su madre la atormentaron, y la visión de la figura sombría se volvió más nítida. ¿Cómo había llegado allí? No olvides lo que sucedió, las palabras eran un susurro, pero parecían rasgar la tela de la realidad. Laura trató de bloquearlas, pero las imágenes continuaban atacando su mente. La figura oscura la observaba mientras los recuerdos de su niñez se entrelazaban con la oscuridad, formando una telaraña de pesadillas. ¿Qué había hecho en el pasado? ¿Qué había provocado su condena? La casa ya no era un lugar que reconociera. Los pasillos se alargaban y las habitaciones cambiaban de forma. No importaba cuánto corriera, la sombra siempre estaba cerca, siguiéndola, acechándola. Laura se detuvo frente a una puerta cerrada que nunca antes había visto. Era la puerta que la llamaba. Algo en su interior sabía que esa puerta era la clave, la última salida o la última condena. La figura se acercó más, y Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Estaba atrapada entre el pasado y el presente, entre lo que había hecho y lo que debía enfrentar. No puedes escapar de lo que hiciste, la voz fue más clara que nunca, y la sombra extendió su mano hacia ella, como si quisiera arrastrarla hacia la oscuridad. Laura tomó una respiración profunda y empujó la puerta con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, se abrió con facilidad, dejando pasar una ráfaga de aire frío. Al otro lado, la habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado de algo ominoso. La puerta cerró tras ella con un estruendo, atrapándola una vez más. No podía salir, no podía regresar. Todo lo que había hecho, todo lo que había intentado olvidar,
ahora la enfrentaba cara a cara. Un espejismo comenzó a formarse en el aire, distorsionando la habitación. La figura oscura apareció ante ella, pero esta vez, su rostro estaba completamente visible. Era el rostro de Laura. O más bien, el rostro de lo que ella había sido. La sombra se deshizo en oscuridad, y la figura que se reflejaba frente a ella sonrió, una sonrisa torcida, un reflejo distorsionado de su propio miedo. Es hora de enfrentarlo, Laura. La voz, ahora claramente suya, la golpeó en el pecho. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras las sombras la rodeaban, asfixiándola. Sabía lo que había hecho, sabía lo que había tenido que ocultar. Había creído que podía huir de su pasado, pero todo lo que había hecho, todo lo que había ignorado, la había alcanzado. En ese momento, las visiones de su niñez regresaron con una fuerza devastadora. La casa, los gritos, las sombras en las esquinas de las habitaciones. La figura que la acechaba ahora era la manifestación de sus propios recuerdos oscuros. El pasado que había enterrado en lo más profundo de su alma había regresado, y no iba a dejarla ir. Laura intentó gritar, pero no podía. La voz de la sombra la invadió, y con cada palabra, los recuerdos de su vida se desmoronaban, revelando una verdad oscura que había temido todo el tiempo. El teléfono, las llamadas, las sombras, todo era parte de lo que había dejado atrás. Lo que había olvidado. Nunca podrás escapar de ti misma, Laura. El miedo que la consumía era absoluto, pero en su interior, algo comenzó a cambiar. Sabía que enfrentarse a la sombra, a su propia sombra, era la única forma de liberarse. Con una determinación que no sabía que aún tenía, dio un paso hacia la figura. No, no seré prisionera de ti. Su voz temblaba, pero la fuerza que encontró en su interior era la única arma que quedaba. La figura la observó en silencio, como si estuviera evaluando su decisión. Si no puedes perdonarte, nunca serás libre. La voz retumbó, resonando por toda la habitación. Laura cerró los ojos, respiró hondo y enfrentó su miedo. El pasado había sido una condena, pero ella tenía el poder de liberarse. De repente, todo se desvaneció. Cuando volvió a abrir los ojos, la casa estaba en silencio. Las sombras se habían desvanecido, y el aire estaba limpio, libre de la tensión que había estado oprimiéndola durante tanto tiempo. El teléfono ya no sonaba. Las puertas y ventanas estaban abiertas, como si nunca se hubieran cerrado. La figura oscura ya no estaba. Laura estaba sola. Sin embargo, una sensación de vacío la llenó. La casa estaba vacía, pero en su interior, algo había cambiado. Había enfrentado sus demonios, pero el precio había sido alto. El terror la había consumido, y aunque ahora parecía libre, sabía que las cicatrices quedarían. La sombra nunca se iría por completo. Al final, la última puerta había sido la clave, pero no la salida que esperaba. Había tenido que enfrentarse a sí misma, a su pasado, para encontrar la liberación. Pero el verdadero terror no se encontraba en la casa ni en las llamadas. El verdadero terror estaba en su mente. Y ese terror, por más que lo enfrentara, siempre la seguiría. Laura se despertó, pero no era la calma lo que la rodeaba. A pesar de que la casa parecía estar en silencio, algo en el aire sentía como una presión incesante, una expectativa de algo que estaba a punto de suceder. El terror de los días anteriores no se había disipado. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, y ahora sentía que las respuestas estaban demasiado cerca para ignorarlas. La figura oscura había desaparecido, pero su presencia persistía. Algo en su interior le decía que lo peor aún no había llegado. Tomó su teléfono móvil, y en ese instante, la pantalla se iluminó. Un mensaje de un número desconocido parpadeó. No era una llamada esta vez, pero lo que apareció en la pantalla heló su sangre. Recuerda lo que olvidaste, Laura. El pasado no te dejará ir. De inmediato, el sonido familiar comenzó, la llamada. El tono constante, su vibración,
como un mal presagio. Cuando contestó, no era una voz humana lo que escuchó. Era una mezcla de susurros, ecos distorsionados. Pero entre esos murmullos, algo sobresalía: tu culpa te persigue. Laura dejó caer el teléfono al suelo, temblando. Las palabras resonaron en su cabeza con la misma fuerza que el trueno. Culpa, el peso de esa palabra, que nunca había entendido completamente, ahora la aterraba. ¿Qué culpa? ¿De qué estaba siendo acusada? Las sombras en las paredes parecían moverse más cerca, como si intentaran entrar en su mente y arrancar la verdad. Cerró los ojos y la visión apareció de inmediato: el accidente. El recuerdo que había estado enterrando durante años resurgió como una pesadilla viviente. El coche, el choque, la sangre, el grito de su madre. La figura de la sombra se materializó en su mente, tomando la forma de su madre, pero distorsionada y oscura, como si el dolor de su muerte hubiera corrompido su esencia. Lo que pasó aquella noche nunca dejará de perseguirte. La voz de su madre surgió, pero era diferente. Era fría, sin vida. Era la voz de un alma atrapada en el mismo tormento que ella. Laura se abrazó a sí misma, tratando de bloquear el dolor de ese recuerdo. Su madre había muerto en el accidente, pero la culpa de Laura había vivido con ella, alimentando la sombra que ahora la acosaba. El teléfono volvió a sonar, y esta vez, algo cambió. La llamada no era solo una amenaza, era un eco de su culpa. En el otro lado, la voz de su madre gritaba su nombre, y sus palabras eran claras: fuiste tú, Laura. Fuiste tú quien no pudo salvarme. El sonido fue desgarrador, un recordatorio brutal de lo que ella misma había olvidado. Algo en su interior se rompió. No. No fue mi culpa, gritó Laura, con lágrimas cayendo por su rostro. Se aferró a la esperanza de que todo lo que estaba viviendo era solo una pesadilla, pero la sombra que la rodeaba no cedió. De hecho, se hizo más fuerte, más tangible. Las paredes de la casa comenzaron a palpitar, como si estuvieran vivas. Los recuerdos, la culpa, todo estaba convergiendo en un punto de no retorno. Al mirar en el espejo, vio una figura detrás de ella, reflejada, que no era la suya. Era su madre, pero con el rostro torcido por la ira, la desilusión. La sombra de su madre la había estado observando todo este tiempo, y la imagen de su rostro contorsionado reflejaba la tragedia de lo ocurrido. No podrás escapar de lo que has hecho. La voz de su madre la ahogaba, como una cuerda apretada alrededor de su cuello. Laura intentó caminar, moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapada en la misma oscuridad que la rodeaba. Las llamadas seguían, y cada una traía consigo más palabras, más recuerdos. Todo lo que había intentado olvidar regresaba, como un torrente imparable. Te sigo llamando para que recuerdes lo que hiciste. En su mente, los recuerdos del accidente se volvían más vívidos. El coche estaba fuera de control, y aunque ella intentó frenar, no pudo. La mirada de su madre, aterrada y culpable, fue la última imagen que vio antes de que la oscuridad la envolviera. Lo mataste a él también. La figura en el espejo ahora la miraba con unos ojos vacíos, llenos de reproche. Tu culpa no se puede borrar. La figura de su madre comenzó a distorsionarse, transformándose en una sombra grotesca que avanzaba hacia ella. Te perseguiré hasta que lo recuerdes. Hasta que aceptes lo que realmente hiciste. Laura cayó al suelo, paralizada por el miedo y la angustia. De repente, una luz brillante iluminó la habitación, y Laura se levantó, como si la energía de ese destello la hubiera despertado de su letargo. A través de la ventana rota, vio el cielo oscuro, pero con algo distinto en su interior, una grieta, una oportunidad de escapar. Sin embargo, algo la detenía. Sabía que al salir de la casa, tendría que enfrentarse a lo que había sucedido. A la verdad. La sombra parecía saberlo también. No podrás huir de ti misma. La verdad es tu condena. La voz era un eco que no dejaba de retumbar en su cabeza,
como un susurro constante que la mantenía atrapada en ese espacio. El teléfono sonó nuevamente, y Laura temió que al contestarlo, la voz de su madre le mostrara algo aún más horrible. Con manos temblorosas, levantó el teléfono, y de nuevo, la voz se filtró en su mente. Esta vez, más nítida y cercana. ¿No lo entiendes, hija? Lo que más temes es lo que has hecho. La muerte no es el fin, Laura. Es solo el comienzo. Las palabras retumbaban en su mente, cada una empujándola más cerca del abismo. No es mi culpa, murmuró Laura, casi sin aliento, pero las palabras no tenían fuerza. Sabía que en lo más profundo de su ser, las huellas del accidente no podían borrarse. La culpa que sentía la había estado consumiendo en silencio, como si cada llamada fuera un recordatorio de que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. El sonido de la sombra se intensificó, como si quisieran devorarla por completo. La figura de su madre ya no estaba solo en el espejo, sino en todas partes, rodeándola. Te has olvidado, Laura. Y eso es lo que te mata. Las palabras se clavaron en su corazón, y por un momento, todo lo que pudo hacer fue llorar. El teléfono se apagó, pero las palabras aún resonaban en su mente. Su madre, la sombra, el accidente. Todo estaba entrelazado en un ciclo del que parecía imposible salir. Pero a través de la desesperación, Laura comprendió que solo enfrentando su culpa podría liberarse. Tenía que aceptar la verdad. No podía seguir huyendo. En ese instante, la casa dejó de respirar. La sombra ya no la rodeaba, y por primera vez en días, Laura sintió una calma fría, pero liberadora. Aceptó lo que había sucedido, entendió lo que la figura quería mostrarle. No había más llamadas. Ya no quedaba más terror. Solo la verdad, por amarga que fuera, como la última puerta que le permitiría seguir adelante. Laura se levantó lentamente, la luz del amanecer entrando por la ventana rota. Sabía que el futuro sería incierto, pero al menos ahora podía avanzar. Había enfrentado su peor pesadilla, su propio arrepentimiento, su propia verdad olvidada. Y aunque el camino seguiría siendo oscuro, ya no tenía miedo de lo que podía venir. Laura despertó, pero el sueño no había terminado. La casa estaba en silencio, pero un peso invisible la rodeaba, como si la atmósfera misma le negara el aire. Sabía que algo definitivo estaba a punto de suceder. Las llamadas nunca cesaban. Y ahora, sentía que ya no podía escapar del monstruo que había creado, de la culpa que la ataba. La figura de su madre, distorsionada por la oscuridad, ya no era solo una sombra en los espejos o en las paredes. Ahora se materializaba frente a ella, su rostro tan pálido como la luna llena. ¿Por qué no me salvaste?, susurró, la voz de su madre quebrada por la desesperación. Tu error no tiene perdón. Cada palabra atravesaba el corazón de Laura como un cuchillo. Basta, gritó Laura, temblando de rabia y miedo. Había enfrentado sus recuerdos, había enfrentado su culpa, pero nunca había estado preparada para ver a su madre en ese estado, arrastrada por el dolor de la muerte. La figura avanzó hacia ella, sus ojos vacíos observándola con una furia indescriptible. La sombra que la había estado persiguiendo ahora la rodeaba, aplastando cualquier esperanza de escape. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era una llamada, era una orden. La pantalla brillaba intensamente, como una amenaza palpable, recordándole que no podía huir de lo que había hecho. Laura lo levantó, y la voz al otro lado estaba distorsionada, casi inaudible, pero lo entendió perfectamente: no podrás romper el ciclo. Era la voz de su madre, pero también la suya propia, como si las dos voces fueran una sola. En su mente, las imágenes del accidente volvieron con más fuerza que nunca. El coche deslizándose fuera de control, la desesperación en los ojos de su madre, el grito ahogado antes de que el impacto los separara. Laura había sido la culpable, había cometido el error fatal, pero aún no entendía por qué este tormento no cesaba. ¿Qué más necesitaba hacer para que todo terminara?
La figura de su madre comenzó a distorsionarse aún más, transformándose en algo aún más grotesco. Los ojos de la figura brillaban con un brillo enfermizo, y su piel parecía desmoronarse, como si estuviera hecha de sombra y polvo. «Es tu culpa, Laura». Siempre lo fue. La sombra se retorcía, como si quisiera devorarla. Laura no podía soportar más la presión, el miedo, el arrepentimiento. Necesitaba salir. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarse, algo la detenía. Las paredes de la casa cambiaban. Se alargaban y se estrechaban, como si la casa misma estuviera viva, haciéndola caminar en círculos. La luz en el pasillo parpadeaba y luego se apagaba por completo, sumiéndola en la oscuridad absoluta. El teléfono seguía sonando, y la voz de su madre parecía provenir de cada rincón. Laura corrió, pero no sabía a dónde. Cada vez que abría una puerta, ésta la llevaba de vuelta a la misma habitación. No hay escape. No lo habrá nunca. La voz de la figura la alcanzó, y la sombra se fue alzando, dominando el espacio que antes había sido su hogar. La casa se había convertido en una cárcel, un reflejo de su propia mente atrapada en un ciclo sin fin. Las sombras crecieron a su alrededor, y de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. La casa, ya irreconocible, se desintegraba lentamente, como si fuera parte de su propio tormento. En cada grieta, en cada fragmento de la casa que caía al vacío, Laura veía la cara de su madre, cada vez más distorsionada, más furiosa, más dolorosa. «¿Lo mataste?» «No, por favor», Laura susurró, pero ya no tenía fuerzas para gritar. La figura de su madre, ahora completamente sombría, la rodeó, y su voz penetró en lo más profundo de su ser. «Nunca podrás redimirte. La llamada no terminará hasta que aceptes lo que hiciste». Las palabras eran veneno, y Laura sintió como su mente se llenaba de desesperación. «Te he enfrentado, ya he aceptado lo que hice». Laura gritó, con lágrimas que caían de sus ojos. Pero la figura no la escuchaba. Solo la observaba, inmóvil, como un espectro eterno. Laura comprendió que no era suficiente enfrentar el pasado, no bastaba con aceptar su culpa. La llamada seguía, siempre presente, inquebrantable. A medida que las sombras se cerraban a su alrededor, Laura sintió que todo se desmoronaba. El suelo se desintegraba bajo sus pies, y ella caía hacia un abismo sin fin. Su mente se llenó de visiones del accidente, pero no solo del accidente. Ahora veía a su madre, la figura en la sombra, arrastrándola hacia la oscuridad. No era solo el pasado lo que la perseguía, sino también sus propios miedos y dudas. El abismo parecía eterno, y Laura ya no podía ver la luz. Las sombras se tragaron todo a su alrededor, y su madre, con los ojos vacíos, se acercó, abrazándola con una frialdad mortal. ¿Vas a seguir huyendo? La voz era profunda, resonante, como una sentencia. ¿Vas a vivir con esta carga para siempre? Laura intentó luchar, pero sus manos se desvanecían, como si fueran parte del aire, como si todo su cuerpo fuera solo una ilusión en la oscuridad. La sombra de su madre comenzó a absorberla, como si estuviera despojándola de su ser. Nunca habrá paz para ti, Laura. El ciclo es eterno. Aterrada, Laura cerró los ojos, esperando que el tormento finalmente llegara a su fin. Pero algo diferente sucedió. En el último susurro, la sombra de su madre se detuvo, como si hubiera escuchado su desesperación. ¿Realmente lo sientes? ¿Realmente entiendes lo que hiciste? La voz era fría, pero parecía contener un atisbo de esperanza. Solo cuando te aceptes completamente, podrías encontrar el final. Laura, con el corazón golpeando en su pecho, comprendió lo que había estado perdiendo todo este tiempo, la aceptación total de su culpabilidad, de sus errores, de lo que había hecho. Sí, lo entiendo. La oscuridad comenzó a desvanecerse, como si la sombra de su madre comenzara a alejarse. La llamada seguía sonando, pero ya no era tan aterradora, ya no era tan imposible.
La figura de su madre ya no estaba tan distorsionada. En cambio, se desvaneció lentamente, como si todo lo que quedaba fuera una visión pasajera. La casa, el abismo, todo lo que había estado atrapándola comenzó a desmoronarse, como si el ciclo finalmente hubiera terminado. El aire se despejó y la luz comenzó a filtrarse a través de las grietas. Laura se dio cuenta de que estaba sola. Ya no había más sombras, ni llamadas. El tormento había cesado, pero no había victoria. Lo que había aprendido en ese ciclo interminable era que la culpa no se puede borrar, pero se puede aceptar, se puede vivir con ella. La verdad se había revelado, y aunque no la liberó completamente, le dio la oportunidad de seguir adelante. La casa, ya fragmentada, no era el hogar que conocía. Había cambiado. Y ella también había cambiado. Laura salió por la puerta, dejando atrás los ecos del pasado. El teléfono en sus manos dejó de sonar, y por primera vez en días, el silencio la rodeó. Pero sabía que el futuro sería incierto. Sabía que el miedo seguiría allí, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Mientras caminaba hacia la luz del amanecer, Laura entendió que el verdadero final no era escapar de la llamada, sino enfrentar lo que la perseguía. Ya no tenía miedo de su madre. Ya no tenía miedo de sí misma. El ciclo había terminado, pero las cicatrices de su alma seguirían con ella, como un recordatorio de que nunca olvidaría lo que había hecho. Laura despertó, pero algo no estaba bien. El aire estaba viciado, denso, como si la casa misma hubiera sido tragada por un peso invisible. Abrió los ojos, pero la oscuridad era tan absoluta que ni siquiera podía distinguir las sombras familiares. El teléfono volvió a sonar, su sonido estridente taladrando su mente, como una constante amenaza. Se levantó de la cama, los músculos tensos, como si cada paso que diera la acercara más a un abismo desconocido. El pasillo, que conocía tan bien, ahora se alargaba y distorsionaba ante sus ojos. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, y una extraña presión en su pecho le dificultaba respirar. El eco del teléfono se amplificaba en la casa vacía. Laura miró alrededor, y lo único que vio fue un espacio vacío, tan silencioso como la tumba. Pero el teléfono seguía sonando, como si esperara que respondiera. Temía hacerlo. Sabía que cada vez que contestaba, el ciclo de terror se reanudaba. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella sentía que no podía escapar. Que no importaba lo que hiciera, siempre estaría atrapada. A medida que avanzaba, la figura apareció de nuevo, deslizándose desde las sombras, más distante pero inconfundible. Su madre. La imagen de su rostro estaba rota, fragmentada, pero Laura podía sentir su presencia claramente. No era solo la figura de su madre lo que la acechaba, era la sombra de su culpa, tan real y tangible como el aire que respiraba. ¿Crees que has escapado? La voz de su madre resonó en la oscuridad, distorsionada por un eco inhumano. La figura se acercó lentamente, su rostro deformado por el dolor. Nunca podrás escapar de ti misma. La llamada nunca terminará. Laura sintió el peso de sus palabras como una carga insoportable. El ciclo no había terminado, y algo dentro de ella sabía que no lo haría. El teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio. Laura no podía soportarlo. Cada vez que intentaba moverse hacia otro lugar, el sonido la alcanzaba. Era un recordatorio constante de que la llamada nunca dejaba de existir, nunca la abandonaría. Se llevó las manos a los oídos, pero el sonido no cesaba. No importaba cuánto lo intentara, seguía escuchando el eco de la voz en su mente. «Déjame en paz», gritó, pero su voz se ahogó en la casa vacía. La figura de su madre permaneció inmóvil, observándola, como si esperara que Laura cediera, que aceptara que nunca habría paz. La figura se alzó, sus ojos ahora vacíos y hundidos, y la casa comenzó a desmoronarse alrededor de ella. Las paredes se torcían, retorcían como si todo estuviera a punto de colapsar. Laura corrió por el pasillo, pero no importaba cuánto lo intentara. El pasillo parecía alargarse aún más,
y al final, todo volvía a ser el mismo, la misma habitación, el mismo teléfono sonando. El ciclo no se rompía, no importaba lo que hiciera. La casa ya no era solo un hogar, era un laberinto sin salida. Se sentó en el suelo, derrotada, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. La voz en el teléfono ya no era solo la de su madre. Ahora escuchaba a otras voces, voces de personas que había conocido, que había perdido, voces que susurraban en su oído, acusándola, atormentándola. Nunca te librarás de esto, Laura. Eres culpable. Las palabras eran claras, precisas, y cada una de ellas se clavaba en su corazón como agujas afiladas. Las sombras comenzaron a rodearla, a apoderarse de la habitación. Las figuras se deslizaban por las paredes, cambiando constantemente, transformándose en las personas que había conocido, en los recuerdos más oscuros de su vida. Laura sentía que las sombras la tocaban, se arrastraban sobre su piel, rozando su cuerpo con una frialdad espantosa. La presencia era insoportable. Intentó levantarse, pero las sombras la mantenían pegada al suelo. El miedo se apoderó de ella, más intenso que nunca. No podía escapar de ellas, no podía escapar de lo que había hecho. La culpa la consumía, y cada segundo que pasaba en ese lugar se sentía como una condena interminable. Las voces no se detenían, y el teléfono nunca dejaba de sonar. De repente, algo cambió. Una puerta apareció al final del pasillo, como una visión fantasmagórica. Laura la miró con esperanza. Quizás esa era su salida, su oportunidad para escapar. Corrió hacia ella, con todas sus fuerzas, con la desesperación quemando su pecho. Pero cuando alcanzó la puerta y la tocó, no se abrió. La puerta era una ilusión, un espejismo cruel. La figura de su madre apareció nuevamente, su rostro distorsionado y lleno de resentimiento. ¿De verdad crees que hay una salida? La voz resonó en su mente, como un látigo. El ciclo está completo. No puedes escapar de ti misma. Laura cayó de rodillas, las lágrimas cayendo de sus ojos, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. El teléfono siguió sonando, una llamada interminable. Cada vez que Laura intentaba alejarse, el sonido la alcanzaba, como una cadena invisible que la mantenía atrapada. No podía correr, no podía esconderse. La casa la rodeaba, la condena la envolvía. El teléfono no dejaba de sonar. Nunca dejaría de sonar. La figura de su madre la observaba, su rostro ahora completamente irreconocible, solo una máscara de sufrimiento y rencor. ¿Crees que has sido perdonada? ¿Crees que podrás descansar? Las sombras se apoderaron de la habitación, acercándose lentamente, rodeando a Laura en un abrazo mortal. La culpa era lo único real en ese lugar, y la sombra la mantenía cautiva. Laura comenzó a caminar hacia la figura, su cuerpo ya pesado, sus piernas débiles. Estaba agotada. Ya no tenía energía para luchar, para huir. La figura de su madre la observaba, inmóvil, y la sombra seguía expandiéndose. El teléfono seguía sonando, y las voces de los recuerdos, de los errores, de las pérdidas, se amontonaban en su mente. ¿Por qué?, gritó Laura, con todas sus fuerzas. No lo hice a propósito, yo. Pero su voz se apagó en la nada, como si las sombras absorbieran cada palabra. La figura de su madre se acercó, tocando su rostro con frialdad. Es demasiado tarde para arrepentirse, Laura. La casa comenzó a temblar, las paredes se retorcían, y el sonido del teléfono aumentaba en intensidad. La figura de su madre se deshizo en las sombras, y las voces en el teléfono se hicieron más agudas, más insistentes. Laura sintió como si la desesperación la ahogara, como si no pudiera respirar. La sensación de estar atrapada en un lugar del que no había salida la consumía. El ciclo de terror era interminable, una eternidad sin fin. Finalmente, Laura cayó al suelo, exhausta, vencida por el peso de su culpa y el terror. El teléfono siguió sonando, una llamada interminable. Las sombras rodeaban su cuerpo,
pero ya no podía sentir nada más que el vacío. Sabía que había fallado, que nunca encontraría paz. Y en ese momento, la llamada continuó, más fuerte que nunca. El ciclo de terror no se rompió. Laura estaba atrapada, condenada a escuchar la llamada eterna, a vivir con la culpa que la había perseguido hasta el final. Las sombras la rodeaban, la asfixiaban y la casa se disolvió en la oscuridad. La llamada seguía, incesante, y Laura, con su alma destrozada, entendió que nunca podría escapar de su destino. Laura despertó una vez más, pero no estaba en su cama. El aire frío y húmedo le calaba los huesos, y la oscuridad lo cubría todo, como una manta que la envolvía. Al principio, pensó que había sido un mal sueño, pero pronto el sonido familiar del teléfono comenzó a retumbar en su mente. La llamada. Siempre la llamada. El teléfono sonó otra vez, y Laura no pudo evitarlo. No podía ignorarlo más. El terror que la había perseguido durante tanto tiempo ahora estaba a punto de enfrentarse a ella de nuevo. El sonido del timbre era como una sentencia de muerte, un recordatorio constante de que la llamada nunca cesaría. Estaba atrapada en un ciclo, y no había forma de escapar. Miró a su alrededor. La casa, aunque parecía estar vacía, tenía algo diferente. Los objetos en la sala se deslizaban hacia posiciones extrañas, como si se movieran sin ser tocados. Cada esquina parecía estar llena de sombras, y la figura de su madre, ahora mucho más cercana, observaba desde la penumbra, con los ojos vacíos y llenos de desesperación. «¿Por qué no puedes dejarme en paz?», gritó Laura, su voz llena de angustia. No había respuesta, solo el sonido incesante del teléfono, más fuerte y más cercano. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, y la figura comenzó a caminar hacia ella, lentamente, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Sabía lo que sucedería. Sabía lo que iba a pasar. Intentó correr, pero sus pies se sentían pesados, como si la gravedad misma hubiera aumentado. Cada paso que daba la llevaba más cerca de la figura de su madre, y cada vez que giraba una esquina, se encontraba en el mismo lugar, la misma habitación, el mismo teléfono que seguía sonando, sin cesar. Era como si el espacio y el tiempo se hubieran desmoronado, repitiendo la misma escena una y otra vez. «No puedo salir, no puedo escapar», murmuró Laura, mientras sentía que sus fuerzas se desvanecían. Estaba atrapada. Sin importar cuánto intentara luchar, el ciclo seguía repitiéndose. Cada intento de huir solo la llevaba de vuelta al mismo lugar, a la misma pesadilla. La llamada seguía, como una condena, y el eco de su culpa resonaba en sus oídos. La figura se acercaba, y Laura no podía hacer nada para detenerla. Cada vez que intentaba huir, la figura aparecía justo frente a ella, como si estuviera esperando. El teléfono no dejaba de sonar, y cada timbre aumentaba la sensación de desesperación. El aire se volvía más espeso, y la casa parecía consumirla, engulléndola lentamente. «Es inútil», susurró una voz dentro de su mente. «Nunca podrás escapar». Laura cerró los ojos, pero no podía escapar del sonido del teléfono. No podía escapar de las sombras que la rodeaban. Cada vez que los abría, veía a su madre, siempre más cerca, siempre más presente. Sabía que nunca podría liberarse. Sabía que estaba condenada a revivir este horror una y otra vez. Intentó hacer un último esfuerzo. Corrió, sin mirar atrás, hacia la puerta que había aparecido frente a ella. Pero al abrirla, encontró la misma habitación. El mismo teléfono. El mismo ciclo. La puerta no era una salida, solo otra ilusión. Sus manos temblaron, y el miedo la invadió, como si no hubiera escapatoria posible. «¿Qué quieres de mí?», gritó con desesperación. Pero la figura de su madre no respondió. Solo avanzaba lentamente, implacable, hasta que Laura se sintió a su merced. El teléfono siguió sonando. La casa no era solo un hogar, era una prisión. Y cada rincón de esa prisión estaba marcado por la sombra de su culpa.
Laura cayó al suelo, agotada. Ya no podía levantarse. La sensación de estar atrapada se hizo insoportable. El teléfono no dejaba de sonar y la figura se acercaba, más cerca que nunca. El sonido de sus pasos resonaba en sus oídos y las voces en su mente se mezclaban con el sonido del teléfono. Nunca escaparás. Nunca serás perdonada. La figura se detuvo frente a ella, y aunque su rostro estaba distorsionado, Laura pudo ver una expresión de tristeza y resentimiento. Era la figura de su madre, pero también algo más. Algo que no podía comprender. Te lo he dicho. El ciclo nunca terminará. No importa cuánto lo intentes, siempre estarás aquí. Las palabras eran frías, hirientes, y Laura sintió como su alma se partía. El teléfono volvió a sonar. Laura no podía soportarlo más. Era como si el sonido estuviera atravesando su mente, arrastrando con él todo lo que alguna vez había sido. Ya no sabía si estaba soñando o despierta. Todo lo que sabía era que el ciclo no se rompía. La repetición era eterna. La llamada nunca dejaba de sonar. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero las sombras seguían acechando. No hay escape, susurró una voz, tan débil como un eco, pero tan clara como el sonido del teléfono. La casa, la llamada, todo se desmoronaba a su alrededor. Laura trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron. Ya no tenía fuerzas para luchar. Las sombras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en los rostros de las personas que había amado, que había perdido. Se alineaban a su alrededor, acusándola, señalándola, cada uno de ellos con un rostro marcado por el sufrimiento. El teléfono seguía sonando, su sonido arrastrando a Laura hacia la locura. No podía escapar de los recuerdos, no podía escapar de su culpa. La figura de su madre apareció una vez más, esta vez con los ojos vacíos y la piel rota, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que rodeaba la casa. Eres tu propia prisión, dijo con voz rasposa. El teléfono es tu condena, la culpa es tu prisión. Nunca podrás liberarte de lo que has hecho. Las sombras se alzaron, y la casa comenzó a colapsar a su alrededor. Laura intentó gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El teléfono seguía sonando, cada vez más fuerte, más intenso. Las sombras se acercaron a ella, envolviéndola, ahogándola. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. Todo era un ciclo sin fin, y la llamada nunca dejaría de sonar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. La misma figura. El mismo teléfono. El mismo dolor. Era como si su mente estuviera atrapada en un bucle interminable, una repetición del horror que nunca terminaría. La casa se desmoronaba, las paredes se caían, pero el teléfono seguía sonando, siempre sonando. No hay final, pensó Laura, mientras el sonido del teléfono se hacía más estridente. No hay salida. La repetición del horror era todo lo que quedaba. No importaba cuántas veces lo intentara, siempre terminaría en el mismo lugar, atrapada en un ciclo de terror que nunca cesaría. El teléfono seguía sonando, y Laura lo sabía, no había escape. La oscuridad la rodeó por completo, y el teléfono siguió sonando, ahora como una vibración en su cuerpo, un latido incesante en su pecho. En ese momento, Laura comprendió que el horror no era solo un ciclo, era su vida, era su condena. Y en la eternidad de su miedo, el teléfono nunca dejaría de sonar. Laura se encontraba de nuevo en la misma habitación. El teléfono, siempre en su lugar, seguía sonando como un eco interminable. Ya no intentaba huir, ni gritar, ni pedir ayuda. Había dejado de luchar. El miedo, que alguna vez la había paralizado, ya no era más que una presencia constante en su ser. Había comprendido algo crucial, el ciclo nunca terminaría. No importaba lo que hiciera. Estaba condenada a vivirlo, una y otra vez. La figura de su madre apareció ante ella, esta vez no con furia ni con resentimiento, sino con una tristeza profunda.
sus ojos vacíos, siempre observándola, ahora parecían llenos de un dolor que Laura reconocía. Sabía que su madre no estaba ahí para vengarse, sino para arrastrarla hacia la verdad que había estado ignorando. Laura había sido su propia carcelera, y la llamada, la figura, eran el castigo que merecía. ¿Por qué?, susurró Laura, apenas capaz de articular la pregunta. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, pero la figura respondió con una mirada que decía más que cualquier respuesta. La culpa había estado allí desde el principio, implacable e inevitable, pero ella nunca había querido aceptarla. Había huido, había ignorado las señales, había cerrado los ojos ante la verdad. El teléfono siguió sonando, una vibración constante que retumbaba en su mente. Cada timbre era un recordatorio de su condena. ¿Por qué me haces esto?, susurró, esta vez más a sí misma que a la figura. No había más respuestas. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el sonido que nunca dejaba de sonar. La llamada era el precio que debía pagar, la pena por su arrepentimiento tardío. La figura se acercó, y Laura no se movió. Sabía que no podía escapar, que no había salida. Sus ojos se cerraron, pero la imagen de su madre seguía ahí, indeleble en su mente. El teléfono seguía sonando, cada vez más fuerte, más cercano, como si estuviera dentro de su cuerpo. La llamada no solo la atormentaba, sino que ahora formaba parte de su ser. Era una extensión de su vida, de su condena. En su mente, Laura empezó a revivir los momentos que había intentado olvidar, aquellos que habían quedado enterrados bajo capas de dolor y arrepentimiento. Recordó el accidente. Recordó las voces de aquellos que había perdido, el peso de las decisiones equivocadas que había tomado. Cada llamada, cada tono del teléfono, era un eco de esas decisiones. Y no podía liberarse de ellas. Es el precio, pensó, mientras la figura de su madre desaparecía lentamente, como desvaneciéndose en el aire. El precio por lo que he hecho. No había otra explicación. Laura había estado buscando una salida, una forma de redimir sus pecados, pero ahora comprendía que no había ninguna. Estaba atrapada, y siempre lo estaría. El teléfono dejó de sonar un momento, solo para comenzar de nuevo, con la misma intensidad, la misma insistencia. El sonido era más fuerte ahora, como si estuviera invadiendo su cuerpo, su alma. Laura se tapó los oídos, pero no pudo bloquearlo. El sonido, la llamada, la figura, todo se fundió en un solo ser, una entidad de horror y culpa que la rodeaba sin cesar. Nunca terminará, pensó Laura, la realidad apretándola como una mano invisible. El ciclo de horror, de arrepentimiento, no tenía fin. No podía escapar de él. Y lo peor de todo era que ahora lo sabía con certeza. El teléfono seguiría sonando, la figura siempre la seguiría, y la condena seguiría, sin cesar. La oscuridad comenzó a rodearla nuevamente, pero ya no era aterradora. La había aceptado. La casa se desmoronaba a su alrededor, las paredes caían, pero no le importaba. Sabía que todo era un reflejo de su propia mente, de su propia desesperación. No podía romper el ciclo. Estaba atrapada en él, y siempre lo estaría. No hay escapatoria, murmuró, aceptando por fin lo que se le había negado durante tanto tiempo. La llamada era su castigo, la figura su sombra. La repetición no era una pesadilla, sino una realidad en la que había estado viviendo desde el primer momento que aceptó huir de su culpabilidad. Todo se mezclaba, la culpabilidad y el horror, la llamada y la figura, hasta que se convirtió en algo inseparable. El sonido del teléfono se convirtió en un latido, en una respiración constante. Como si la casa, la oscuridad y la llamada fueran parte de su propio cuerpo, como si formaran parte de su alma condenada. Ya no había diferencia entre su vida y su tormento. Estaba atrapada, siempre atrapada. ¿Qué has hecho?, una voz susurró desde las sombras. Era la misma voz que había escuchado en las llamadas, pero ahora era más clara, más poderosa. Lo sabes. Sabes lo que has hecho.
Y esto es lo que mereces. Laura no respondió. No había nada que pudiera decir. La verdad había sido revelada y aceptada, y con ella, su condena era final. Las sombras comenzaron a envolverla una vez más, cada vez más cerca, hasta que Laura ya no podía ver más allá de ellas. El teléfono continuaba sonando, como un mantra que marcaba el ritmo de su eterna condena. Y ella, por fin, aceptó que nunca se detendría. El ciclo continuaba. Siempre continuaría. El teléfono sonaba, la figura se acercaba, y Laura sabía que, aunque intentara resistirse, todo seguiría igual. No había fin. No había redención. Solo el tormento perpetuo de vivir con la culpa, con la llamada, con la sombra. La casa se desmoronó por completo, pero el teléfono seguía. Y cuando finalmente la oscuridad la envolvió por completo, cuando todo se desvaneció, el teléfono no dejó de sonar. Porque el ciclo nunca terminaría. Era eterno. Siempre eterno. En ese momento, Laura comprendió que la llamada no era solo un castigo. Era parte de ella, parte de lo que había sido y de lo que había hecho. No podía escapar. El teléfono siempre sonaría. La figura siempre la acecharía. Y siempre sería así. La repetición del horror se convirtió en su única realidad. Y con la comprensión final de que no había forma de romperlo, Laura aceptó que su vida era ahora un ciclo eterno de sufrimiento. No había fin. No había escape. La llamada y la figura serían su destino, para siempre. El teléfono sonó una última vez. Y cuando lo hizo, Laura dejó de resistirse. Lo aceptó. Y en la aceptación, encontró su condena. El ciclo eterno de terror se había sellado. Mientras la oscuridad la envolvía por completo, un último susurro emergió del teléfono, más cercano que nunca, más penetrante que su propio corazón latiendo. La voz, ahora desgarrada y fría, murmuró: «Estás aquí para siempre, Laura. El ciclo nunca acaba. Nunca escaparás del eco de tus propios errores». Y en ese instante, el sonido del teléfono retumbó en sus oídos como un grito ensordecedor, un eco interminable que se coló en cada rincón de su mente, fundiéndose con su alma. Las sombras la rodearon, y la figura de su madre apareció una vez más, esta vez sonriendo, una sonrisa vacía que prometía no solo su condena, sino la eternidad misma de su tormento. De su mano, un niño de apenas 4 años. Laura lo recordó. Su hermano. Ahora lo entendía todo. Y así concluye nuestra historia de hoy. Si te ha dejado con los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos escalofriantes como este. ¿Te atreverías a contestar una llamada desconocida? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado, comparte este video con tus amigos, tal vez ellos también se atrevan a enfrentar sus miedos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén tu teléfono lejos de la oscuridad.